Un electrófilo es un reactivo químico que se ve atraído por electrones porque es positivo, participando en una reacción química. El nucleófilo acepta un par de electrones, formando un enlace con un nucleófilo. El nucleófilo es una especie que cede un par de electrones libres a otra especie. Este se ve atraído hacia las cargas positivas, pues es negativo. Dentro de los mecanismos de reacción, estos nos tienen que decir qué ruptura y qué formación de enlaces se están llevando a cabo. Las rupturas se dividen en dos, simétricas y asimétricas. Las simétricas se rompen de igual forma, es decir, cada uno se lleva un electrón, es también llamado homolítico. En las asimétricas, la ruptura es diferente, uno se lleva más electrones que el otro y así se forman los iones. En la formación de enlaces, de igual manera se divide en simétrico y en asimétrico. Ser simétrico significa que cada elemento pone un electrón y así se forma un enlace covalente. En el proceso asimétrico significa que se ceden dos electrones y que se los da al otro elemento formando iones. Un mecanismo de reacción nos tiene que decir cómo se rompen y se forman los enlaces, así como el orden y los reactivos utilizados y la producción de los productos. Para indicar el movimiento de electrones se han utilizado flechas que indican de dónde se está rompiendo y hacia dónde se está formando el nuevo enlace. Una flecha completa significa el movimiento de dos enlaces y una flecha a la mitad significa el movimiento de uno. La polimerización es un proceso mediante el cual moléculas iguales o diferentes se relacionan entre sí para formar otras moléculas. Un polímero es una molécula grande constituida por nanómeros. Los nanómeros hacen enlaces entre sí y forman polímeros. Estos polímeros se dividen en naturales y sintéticos. Los naturales son los provenientes de los seres vivos, por ejemplo, la celulosa, el ADN, las proteínas y el almidón. Los sintéticos son los obtenidos de forma artificial, generalmente son derivados del plástico, nylon, porcelana, vidrio. Existen dos tipos de polimerización, por adición y por condensación. Por adición, los monómeros se unen con otro y así sucesivamente hasta formar cadenas de estos mismos. Generalmente se utilizan alquenos. En la condensación se lleva a cabo una reacción de sustitución, se forman dos nuevos productos y entre ellos una molécula de agua. Eso es lo que caracteriza este proceso. Existen tres fases esenciales para que se lleve a cabo la polimerización. La primera es la iniciación, en la cual se desata una reacción. Para que esto suceda, se tienen que cumplir algunas características. Por ejemplo, tiene que existir una especie inestable, un catión, un anión o un radical libre. La siguiente fase es la propagación. Lo que pasa en esta es que básicamente se tiene que estallar la reacción. En esta fase se le agregan polímeros al polímero, es decir, se aumenta la longitud de la cadena y esta se propaga hasta que no haya más monómeros o hasta que se produzca una terminación. La terminación es un proceso que se puede manipular y esto sucede cuando ya no se tiene que unir con más monómeros.